Bueno, buenas tardes. Esta es la segunda charla y va a ser referida a lo que es steel frame, ¿sí? La primera era sobre perfiles normalizados y por qué utilizarlos. Esta va a ser una charla mucho más técnica, mucho más extensa, ¿sí? El steel frame es un sistema que no es muy conocido, ¿sí? Hay mucha resistencia por mucha gente, muchos prejuicios, ¿sí? La idea de esta charla es ir desde lo simple o lo básico del sistema, pasando por cuestiones técnicas y ventajas, ¿sí? Como para a la hora de vender un proyecto en steel frame, cómo poder venderlo, ¿sí? Veo mucha gente que vino a la primera charla, otra gente no vino a la primera charla, con lo cual vamos a hacer la misma introducción sobre quién es Barbieri, ¿sí? Así que... Barbieri es una empresa, 60 años en el mercado, arrancó en el año 1953, en abril de este año cumplió 60 años, fabricando herrajes para cortinas de enrollar. Luego, con el paso de los años, empezó con la producción de PVC para cortinas de enrollar, o sea, la misma cortina en sí. Luego empezó con lo que es el machimbre de PVC, que es el producto que vieron en nuestro stand. En 1993 comienza con la producción de perfiles de acero galvanizado, y la realidad es que, si bien fue de lo último que se empezó a comercializar, ahora representa entre el 80 al 85% de la facturación de la empresa. En el 2002, a causa de la crisis del 2001, con los mercados locales devastados, tuvo que empezar a buscar mercados en el exterior, llevando a los gerentes a recorrer Centroamérica y Sudamérica para poder conseguir nuevos mercados, ¿sí? Eso nos llevó a tener que pasar por las normas de la ISO 9001 como para estar adaptados o preparados para poder empezar a comercializar en el exterior, ¿sí? En el 2006 nos mudamos, nosotros estábamos en la localidad de Lanús, en provincia de Buenos Aires. En 2006 vamos al Parque Industrial de Almirante Brown, una planta de 10.000 metros cuadrados. Es una planta que tiene una muy buena capacidad, muy buena superficie, pero nos queda chica, y la idea es que para el año que viene hagamos una ampliación de 5.000 metros cuadrados, que ahora ya estamos en proceso de construcción. En el 2011 inauguramos una planta de producción en Brasil, en Curitiba, ¿sí? Tratando de meternos en el mercado brasileño de lleno, ya no tanto exportando, sino fabricándolos en la zona, ¿sí? De a poco va avanzando, y si bien cuesta debido a que el mercado brasileño es muy nacionalista, es muy patriota, el poder ir entrando, aunque sea de a poco, pero entrando al mercado brasileño es muy bueno. Esta es nuestra planta, 10.000 metros cuadrados, más la parte de oficinas, más la parte de servicios. En estos 10.000 metros cuadrados transcurre todo. Fabricamos o conformamos perfiles de acero galvanizado delgados, estructurales, ¿sí? Y toda la parte de PVC y herrajes. La idea de los 5.000 metros cuadrados extra que se van a colocar en lo que es esta parte del terreno, todo un predio nuestro, es que todo lo que sea PVC y herrajes se mude hacia la nueva planta, y esta planta de 10.000 metros cuadrados quede solo para perfiles, pudiendo lograr un mayor estoqueo y tener una mejor respuesta a la hora de realizar pedidos. Sí. Como bien les decía, exportamos el 18% de nuestra producción a más de 10 países. Desde un principio todo lo que sean los países fronterizos, y luego se han realizado exportaciones a Panamá, algunos a África, a Europa también hemos enviado, incluso a Norteamérica. La certificación ISO 9001 fue a partir del 2001 debido a la crisis, y la ISO 14001, que se rige o se basa en lo que es medio ambiente, la terminamos certificando el año pasado, como por una cuestión de principios. No lo hacemos por una cuestión comercial, no nos suma ni nos resta. Estamos certificados bajo la norma ISO 14000, pero somos responsables y conscientes del medio ambiente, somos responsables. Líderes en producción de perfiles de drywall, steel frame y Perfect Glass. La charla que ahora voy a dar es sobre perfiles estructurales, steel frame, ¿sí? Cualquier pregunta que haya, levantan la mano. Si tengo que volver atrás, vuelvo atrás, no hay ningún problema, ¿sí? La idea es sacarse las dudas o prejuicios que uno pueda llegar a tener respecto al sistema. ¿Qué es el steel frame? El steel frame
Esta foto ya la han visto en el stand. Es un sistema constructivo que reemplaza el sistema tradicional de lo que es una estructura de hormigón armado, ¿sí?, a toda una estructura de perfiles de acero organizado. Hormigón armado y acero organizado, ¿sí? La estructura en sí es toda la vivienda. No son columnas o cuestiones puntuales como la construcción tradicional, ¿sí?, sino que toda la estructura o todo el panel funciona como la estructura en sí. ¿Qué es lo que nos permite hacer el... ¿Pasó? ¿Sí? ¿No pasó? Ahí va. Vamos del más chico al más grande. El steel frame permite realizar ampliaciones o reformas de forma limpia, ¿sí? Hacer un entrepiso en una casa, si fuese con construcción tradicional, implica romper la pared, hacer un encofrado, llenar con hormigón y tantos dolores de cabeza y suciedad que terminan complicando y enchistrando y haciendo una obra sucia, ¿sí? Hacer un entrepiso en steel frame es una labor que puede llegar a durar de 1 a 2 días con 2 personas, ¿sí?, y con un grado de suciedad nula, ¿sí? Los perfiles van cortados a medida por lo general, se colocan, se ponen las placas y listo, ¿sí? Son obras limpias, son obras rápidas. Al vendedor o al instalador les conviene esto, ya que hago un trabajo rápido y ya puedo arrancar con un siguiente trabajo, ¿sí? No es que voy a estar 9 meses atados con una misma obra, ¿sí? La rapidez es una de las grandes virtudes del sistema del steel frame. Obviamente también nos permite construir íntegramente una casa. Ahí va. Esta es la casa de mi jefe. A algunos ya se los he dicho cuando estábamos en el stand. Mi jefe, gerente de marketing, la firma Barbieri, de hecho presidente del Instituto de la Construcción en Seco, confía y cree en el sistema. Tranquilamente se pudo haber hecho una casa de material con ladrillos, pero la realidad es que estamos convencidos del sistema, ¿sí? Cuando uno ve este tipo de casas, no dice, bueno, esto es una casa prefabricada. Sí, hay que romper con ese esquema, con esa idea de que el steel frame es un sistema para hacer casas prefabricadas, ¿sí? Ya al final de la charla vamos a ver una serie de viviendas hechas con este sistema, en la cual se va a ver que si uno no le dice que es una construcción hecha en steel frame, no hay ningún tipo de diferencia, ¿sí? Ahora, yendo ya a la parte más comercial o industrial, este es el Don Pine Shopping inaugurado hace unos años. Toda esta fachada fue realizada mediante una estructura de perfiles de acero galvanizados y revestidos con placas cementicias. Generaron una fachada ventilada, haciendo mucho más eficiente térmicamente la construcción, ¿sí? Como bien les digo, desde un entrepiso hasta fachadas inmensas. No hay limitaciones para el sistema, ¿sí? ¿Por qué perfiles de acero galvanizado? Ahí se me corrió el texto. Esto también, ya lo he dicho en la charla anterior, pero vamos a volver a repetirlo. ¿Podemos utilizar chapa negra? Sí, como poder utilizarlas, pueden utilizarlas, pero la realidad es que hay que tratarlas, hay que darle una pintura antióxido, o sea, para que no se oxide, ¿sí? Esta pintura no nos da la garantía de que va a quedar durante toda la vida útil del perfil, va a quedar colocada. De hecho, se va a desprender, o se va a rayar, se va a marcar, ¿sí? Y donde se marque o se levante la pintura antióxido, el tratamiento antióxido, se va a empezar a oxidar y va a avanzar hasta que termine comiendo por completo la chapa, ¿sí? El recubrimiento galvánico lo que hace es, en el lugar donde se genera una marca, un rayón o mismo donde vamos a perforar para colocar tornillos, el mismo recubrimiento de zinc va a tender a proteger la chapa, ¿sí? Esto se produce debido a un efecto químico, un momento donde por electronegatividad el zinc se sacrifica para proteger la chapa de acero, ¿sí? Vamos a algunas diferencias entre construcción en seco y steel frame, ¿sí? Muchos dicen, bueno, pero es lo mismo, o sea, son perfiles, no hay más lógica. No, la realidad es que una construcción en seco se utiliza para hacer o divisiones o silorrazos, ¿sí? No tienen un fin estructural estas construcciones. Como bien les dije, son perfiles considerados estructurales, pero no a nivel de estructura para hacer una casa íntegramente, ¿sí? Ya que van a tener que soportar cargas que los mismos perfiles no van a soportar. Y eso es lo que lo diferencia con los perfiles de steel frame. El espesor mismo de la chapa es lo que lo hace resistente como para poder construir una casa íntegramente, ¿sí? Acá vamos a ver
Esto es un panel con placas de yeso, ¿sí? No hay más lógica que soleras, montantes, y donde hay un hueco, corto y pongo unas soleras para que termine cerrando todo. Ahora, cuando hablamos de steel frame, ya la cosa cambia. Ya empezamos a ver refuerzos, ya que esto va a soportar carga, ¿sí? Ya empezamos a ver dinteles, empezamos a ver apoyos para lo que son dinteles, ¿sí? Y un montón de refuerzos que, si bien no se ven acá, o con este esquema bastante simple, pero muestran que ya no es lo mismo. Ya hay unas piezas que los que hacen construcción con placas de yeso no las ven, ¿sí? ¿Y esto cómo funciona? Eso funciona debido a una estructura alineada. ¿Y por qué colocamos un dintel? En algún momento vamos a hacer, o vamos a colocar, o bien una cubierta o un entrepiso para poner una planta alta. Entonces, si no hubiésemos colocado dinteles, toda la carga que viene por la parte superior terminaría cayendo a la nada, ¿sí? La realidad es que a algún lugar tienen que llegar, ¿sí? Es simple el concepto, pero no todos lo consideran, ¿sí? Y si bien esto puede generar que una puerta no abra bien, que una ventana no corra, también puede significar que se caiga alguna parte de la estructura, ¿sí? Porque no estamos poniendo los refuerzos necesarios que necesita el steel frame. La estructura funciona de forma alineada, siempre que se pueda. Más adelante vamos a ver cómo la estructura que no está alineada, ¿a qué me refiero con alineada? El PGC que se encuentra en el panel es el mismo que está alineado con el PGC del entrepiso, y a su vez es el PGC que va a estar alineado con los paneles de planta alta, en el caso que los haya, ¿sí? Funciona a la perfección de esta manera, si bien hay otras formas que ahora las vamos a ver, pero el sistema en sí se siente más cómodo trabajando de esta manera. Una vez más, y lo que dije en la charla anterior, hay una diferencia de espesores, ¿sí? Los perfiles para construcción en seco, los perfiles livianos tienen un espesor de 0,50, medio milímetro, ¿sí? Los perfiles de steel frame comienzan de 0,90, pasando por 1,25, 1,6, 2 y 2,5, o sea, 2 milímetros y medio, ¿sí? Son chapas que ya llegan a ser gruesas, llegan a ser pesadas, ¿sí? Pero hacen que soporten estructuralmente una vivienda. Así también varía el recubrimiento, ¿sí? En la anterior charla les decía que el recubrimiento galvánico de un perfil para construcción en seco ronda en los 120 gramos, de hecho no ronda, son 120 gramos de zinc por metro cuadrado, 60 gramos de zinc por cada una de las caras. Cuando hablamos de perfiles de steel frame, son 275 gramos por metro cuadrado. Dividan por 2 y ahí van a tener cuánto va de zinc para cada cara, ¿sí? Estamos duplicando la cantidad de zinc, los hace resistentes, y por eso mucha gente dice, bueno, pero ¿puedo utilizar estos perfiles livianos para hacer una pared chiquitita afuera? Pero es que no, porque el recubrimiento no llega a protegerlos la cantidad de tiempo necesario, ¿sí? Y además las fuerzas o las cargas que soportan todas las construcciones o paneles que dan al exterior, llámese vientos o tormentas o huracanes o tornados, ¿sí? Con un espesor de 0,50 no alcanza, ¿sí? Las perforaciones, bueno, esto es ya una cuestión muy comercial, si se puede llegar a decir, pero los perfiles para construcción en seco vienen con perforaciones por defecto, o vienen con hendiduras para poder realizar las perforaciones automáticamente y pasar a instalaciones. Los perfiles de steel frame no. Cuando ustedes compren perfiles estructurales, tienen que aclarar, quiero PGC de tal longitud con perforaciones, ¿sí? ¿Las perforaciones las pueden hacer ustedes? Sí, no hay problema, siempre y cuando se hagan en el tercio central del alma, ¿sí? Y tienen que ser perforaciones curvas. Mucha gente o muchos en la obra que agarran una moladora, hacen 4 cortes y hacen un cuadrado y por ahí pasan los caños. La realidad es que por cada arista que se genera va a generar una tensión que va a debilitar el perfil. Siempre y cuando hagamos perforaciones en el tercio central, no sacrificamos ni ponemos en jaque la estabilidad del perfil en sí, ¿sí? No hagan cortes acercados al ala, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué material necesito para construir o para hacer la estructura de una casa de steel frame? PGC y PGU. El 99% de las casas van a necesitar tan solo estos dos perfiles. Ahí sí es donde hay una lógica o una relación con lo que es construcción en seco, ya que el PGU sería una solera y el PGC es un montante.
¿Cuáles soportan la estructura o cuáles soportan carga? Los PGC. Esto hay que dejarlo en claro, porque mucha gente dice, bueno, voy a hacer un entrepiso y pongo PGU, o sea, de estos perfiles, lo pongo y eso va a ser mi entrepiso. La realidad es que al no tener este labio, ¿sí?, no tienen estabilidad estructural. Solamente sirven para vincular los perfiles, pero los que soportan las cargas en sí son los PGC, ¿sí? Los hormigas se utilizan ya sea para hacer fachadas o para utilizar como listones, para lo que sería un listón en un techo de chapa, para clavar las chapas propiamente dichos, ¿sí?, o revestimientos industriales, como bien decíamos. Vamos a dividirlo en tres partes esto: paneles, entrepisos y cableadas. De esto es de lo que vamos a hablar. Cómo están compuestos y qué cosas hay que tener en cuenta en cada uno de estos tres puntos, ¿sí? Si voy rápido, en serio, me paran y volvemos atrás, ¿sí? Esto es un panel en steel frame, ya lo vimos antes. Y es simplemente lo que les decía. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Los dinteles, ¿sí?, cuando haya vanos. Las patas por donde se apoyan los dinteles, ¿sí?, que van a ser perfiles cortados un poco más bajo, por donde van a estar apoyados los perfiles, el dintel, perdón. Básicamente es eso. Después, cada una de las piezas tiene un nombre. Ahí vemos king, cripple, nombres medio raros, pero cada parte tiene su nombre, ¿sí? Así. Claro. ¿Cómo vinculo estos perfiles? Mediante tornillos autoperforantes TEL, que tenemos el stand acá mismo, ¿sí?, y son tornillos con punta mecha. Esa es una diferencia que tienen en relación a lo que es construcción en seco. Utilizan tornillos punta aguja para la construcción en seco, ya que son chapas delgadas, con lo cual con un simple tornillo los logro vincular. Ahora, cuando hablamos de chapas de 0,90 o incluso 2,5, un tornillo con una simple punta no los perfora, hace falta punta aguja, ¿sí? Con tres tipos de tornillos, o tres tipologías, o tres funciones, vamos a vincular la casa completa. Están los tornillos T1, cabeza plana, cabeza hexagonal. ¿Cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro? Los cabezas planas los voy a utilizar cuando tenga que vincular perfil con perfil, ¿sí?, y cuando voy a tener que emplacar después. Ya que si yo tuviese una cabeza en el tornillo, la misma placa va a empezar a deformarse para adaptarse a esa forma, ¿sí? O bien cabeza hexagonal cuando tengo que vincular perfil con perfil, pero que no necesite emplacar. Ahora vamos a ver unas situaciones específicas donde el tornillo de cabeza hexagonal puede llegar a servir. Tornillos T2, como bien dice, unión de placas con perfiles. Y los tornillos con alas. Los tornillos con alas se utilizan cuando vamos a vincular placas de madera o cementicias a los perfiles, ¿sí? El tornillo T2 se utiliza cuando son placas de yeso, por ejemplo. Cuando son cementicias hacen falta aquellos tornillos. ¿Por qué tornillos con alas? Las alas lo que van haciendo, van fresando la placa para que el tornillo no se frene, ¿sí?, y logre llegar de forma franca a lo que es el perfil. Una vez que tienen esas alas contacto con el perfil mismo que voy a vincular, se desprenden y terminan agarrando de forma correcta y como debe ser, ¿sí? En el encuentro que vieron, en el encuentro de paneles que vieron en el stand, veían una placa de madera y muchos me dicen, bueno, pero la placa de madera es la terminación. No, la placa de madera acá sirve o hace de función o cumple la función estructural de la casa. ¿Cómo es esto? Estas casas son livianas, ¿sí? Pesan un 20% de lo que sería una construcción tradicional. Entonces ahora sí, un viento puede llegar a mover de forma importante a la estructura. Entonces necesito mantenerla estática, ¿sí? Necesito mantenerla rígida. ¿Cómo rigidizamos una de estas estructuras? O con cruces de San Andrés o con placas de OSB o fenólico, que es como lo vieron en el encuentro de paneles que hay en el stand. Vamos a explicar primero lo que son las cruces de San Andrés. Este es un panel X. La fuerza W vamos a simular que es un viento que viene, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el viento acciona, el perfil va a tender, o el panel va a tender a deformarse, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando coloco una cruz de San Andrés, ponemos para un lado, luego para el otro, ¿sí?
y viene la carga de viento, la fuerza misma del viento se va a descomponer en los montantes del extremo y en las diagonales, ¿sí? Esto ya es una cuestión muy técnica, pero mucha gente me dice, bueno, lo atornillo en cada una de las uniones. La respuesta es no. Estos flejes se atornillan solo en las puntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pusiese un tornillo acá, por ejemplo, esta fuerza no vendría directamente hasta acá, sino que vendría y bajaría acá, y en cada uno de los montantes bajaría. Y esta forma de rigidizar lo que hace es concentra las fuerzas generadas por el viento y las envía a los extremos, ¿sí? En cambio, cuando rigidizamos con placas de OSB o fenólico, el movimiento, vemos que lo que es el viento se va a ir moviendo a través de todo el plano, enviando, o sea, yéndose sola de por sí a lo que son los extremos, ¿sí? Vemos cómo va recorriendo, una vez más, ¿sí? Hasta la punta. ¿A dónde van estas fuerzas? De alguna forma tienen que llegar al suelo, al piso. ¿Cómo vinculamos esta estructura liviana a lo que es el suelo? Estas construcciones se hacen sobre plateas de fundación, plateas de hormigón, 10 centímetros de espesor, ¿sí? Con una estructura, con unos hierros. Esa es la única obra húmeda que van a tener en toda una construcción de steel frame. Se vincula con estas piezas, ¿sí? Estas piezas que se llaman SHTT14, anclajes, ¿sí? Vamos a hacerlo más simple. Lo que hacen es vincular o me mantienen la casa agarrada a la platea, ¿sí? Si no estuviesen estas piezas y yo vinculase la estructura solamente con tornillos, no sirven, o sea, los tornillos no funcionan para anclar, ¿sí? Tengamos en cuenta que llega a haber un viento de un huracán, ¿sí? Y si no tenemos estas piezas, los tornillos los sacan, como si nada. Y ahí es donde vemos las famosas casas que vuelan en los tornados en Estados Unidos, porque no hay buenos anclajes, ¿sí? Sí, pregunta. ¿Esas placas van metidas al hormigón o van a...? No, esas piezas se colocan en lo que es el panel, ¿sí? Se atornillan al PGC y tienen una perforación para que vaya una varilla roscada hacia la platea. Después hay un anclaje químico, ¿sí? Una solución en la que se pone en la perforación y es la que mantiene el perno ese con el bulón, ¿sí? O sea, con la tuerca, perdón, agarrada a la pieza de anclaje. Vamos a ver en algunos errores usuales que suelen suceder, es que no ponen la pieza de anclaje y ponen solamente la varilla, y eso está mal, porque estamos diciendo que la chapa del PGU de la solera es lo que me va a mantener la casa agarrada al piso, ¿sí? Y hacen falta piezas reforzadas de este tipo. Tengan en cuenta que estas piezas tienen 3,2 milímetros de espesor, ya son mucho mayores al 2,5 que utilizamos en todo el panel en sí. Una pregunta. Ah, eso fue bárbaro. Sí, a ver. O los flejes o la O flejes o placas. Ambos, ¿no? A ver, si estamos en Trelew, donde los vientos son determinantes, probablemente haya que poner los dos, ¿sí? De hecho, he visto en obras que se utiliza OSB de un lado y cruces de San Andrés del lado interior, ¿sí? Eso va a depender del proyecto. Claro, pero ahí es donde hay que marcar la diferencia. Una cosa es poner los flejes para que se mantenga cuadrado el panel, y otra cosa es poner los flejes para rigidizar. Son dos cosas distintas. O sea, si vos lo pones para que quede cuadrado, que de hecho vamos a ver en fotos de obras que lo hacen, una vez que el panel está colocado, se saca ese fleje, ¿sí? Ya no queda porque no tiene razón de ser, ¿sí? Placas de 11 milímetros, OSB de 11 milímetros, ¿sí? No se utiliza menor. O mucha gente dice, bueno, no hay OSB, no hay fenólico, ¿puedo rigidizar con MDF? No, la estructura granular, ahí va, la estructura granular del MDF no lo hace un buen rigidizador, al igual que la placa cementicia, ¿sí? La placa cementicia no se utiliza para rigidizar, solo OSB o fenólico. Si no hay madera, porque somos conscientes que se está complicando en el mercado conseguir estas placas, hay que ir a las cruces de San Andrés. Los únicos recaudos que hay que tener se atornillan solo en las puntas y bien tensados, ¿sí? No hay que dejarlo flojos, porque digamos que en cuanto viene un viento, hasta que se tensa, ya la estructura se deforma todo.
No va a hacer que se caiga todo, pero va a generar fisuras, ¿sí? Va a hacer que las ventanas no abran bien y demás. El anclaje, Sí. ¿en qué lugares, digamos? Se suelen poner, obviamente que va todo calculado, ¿sí? Y la cantidad de anclajes van calculados, pero se suelen poner uno por cada encuentro del panel, ¿sí? En las esquinas, exacto, pero es en un único panel, no se pone un anclaje en cada uno de los paneles. Claro. Uno por encuentro, aproximadamente. Y en los vanos, puertas exteriores, ¿se pone en el pie del vano o no? En los- ¿O no Y eso depende del proyecto. Ajá. Lo más probable es que no, pero va a depender del proyecto en sí. ¿Sí? También, si estamos hablando de un panel de 7 metros de largo, y probablemente tengas que poner un anclaje en el medio. ¿Sí? Cuando hablamos de paneles de 4 metros o 3 metros 50, bueno, en los extremos ya probablemente esté bien. Pero esto siempre lleva un cálculo, ¿sí? Dejemos en claro eso. Aparte, 7 metros lo hace generalmente en 2 paneles también. Claro, también ya entra una cuestión práctica de decir, bueno, Sí. manejar un panel de 7 metros es imposible. ¿Sí? Entonces voy a hacer 2 paneles de 350 y en la unión van a tocarse 2 perfiles que voy a atornillar para que queden los 2 vinculados. ¿Sí? Había una pregunta por el fondo. Sí. Las cruces esa de San Andrés, Sí. ¿y cómo hace para que no toque el otro montante que viene a ser el perfil C? Lo puede tocar, pero no hay que atornillarlo. No, pero como es una manchuela. Claro, es una chapa, ¿sí? De 50 milímetros de ancho por 0,94 de espesor. O sea, no llega ni 1 milímetro, ¿sí? No es que es un perfil que tiene una forma, no, es simplemente una cinta. Ni va a molestar en la placa, nada. No, lo que sí es cierto es que cuando uno tenga que poner la barrera de agua y viento, ya sea Tyvek, ¿sí? Va a ser incómodo envolver la casa con el Tyvek si no tengo un sustrato que me lo sostenga, ¿sí? Una cosa es envolver una caja, otra cosa es envolver una jaula. Tal vez uno lo dice así, bueno, pero imagínate, estás en medio de la obra con viento, estás luchando con una vela, con un pedazo de papel y puede llegar a complicarse, ¿sí? De hecho, muy poca gente conozco que use cruces de San Andrés. Todos tienden a ir a placas de madera, porque es más cómodo y es más, o sea, hay menos margen de error. ¿Sí? Bien. ¿Seguimos? Aparte, la mía placa le da solidez al final. Claro. La calidad en eso. Digamos que sí, es un sustrato más que, además de rigidizar, claro, amortigua más. Exacto, exacto. Sí. Aunque eso, como incluso en esta, el sistema para un cliente le entra más por ese lado. Claro. Exacto, como bien dice, ¿cómo es tu nombre? Sergio, lo que dice acá es, cuando yo pongo placa de USB, el panel va a ser un poco más resistente, y sí, porque vamos a poner más placas, sí, va a quedar mucho más reforzado. Y a la hora de venderlo, como bien dice, es correcto, sí. Al cliente le va a entrar por el tema de, ¿esto va a ser más duro, más resistente? Sí, con una placa va a ser más resistente, sí, más seguro, ¿sí? Pregunta. Ahí no me quedó claro el rigidizador de alma en el apoyo cuando termina el perfil C que toca el perfil U. ¿Hay otro? A eso vamos, a eso vamos. En lo que respecta a paneles, son esas las cuestiones que siempre trato de dejar en claro. Tinteles en el caso de que haya vanos, cruces de San Andrés o placas de USB para rigidizarlo y anclarlo a la platea, ¿sí? Un entrepiso es simple, la realidad es que es simple, o sea, no es más que un PGU, ¿sí? Que va a funcionar como cenefa, PGC, que son los que van a soportar toda la estructura, ¿sí? Puede haber ocasiones en las cuales haga falta colocar vigas, ¿sí? Si bien el sistema, como bien les digo, funciona alineado, no haría falta hacer vigas, pero en el caso de que haga falta se puede. El rigidizador de alma es esta pequeña pieza. ¿Qué es? Vamos a la siguiente. Veamos esta estructura alineada primero. Vemos que la carga viene, descarga en este PGC y este PGC sigue descargando al panel inferior. El PGC no es un material simétrico, o sea, si lo vemos de frente, vemos que le falta un pedazo para que sea un tubo, ¿sí? El rigidizador de alma lo que hace es evita de que el alma en sí del perfil se curve, pandee, exacto, ¿sí? El rigidizador de alma es un pedacito de PGC en el sentido contrario que funciona como regla, o sea, lo mantiene derechito, mantiene al alma bien estable, ¿sí? Acá vemos la estructura alineada, como bien les decía, y bueno, hay veces que la modulación es distinta, entonces
Si hay que hacer una viga, se hace. La viga son dos PGC enfrentados con dos PGU, uno en la parte inferior y otro en la parte superior, al revés, ¿sí? Se puede hacer. O sea, un doble T y cerrado. Al revés, Al en revés. vez de doble T, o sea, alma con alma, Como un es tubo. exacto, como un tubo. Y los otros a dónde los ponen. Los U agarran o abrazan los dos C, Ah, está. ¿sí? No, no soldas nada. No se sueltan. Claro. Esto se atornilla. Ah, Sí. si no les soldaría Claro. o se solda No, pero de hecho, estos El tema perfiles, claro, no se sueltan, porque dañamos el recubrimiento galvánico. Sí, es una buena observación. Aparte Todo es bien. tóxico. Exacto, sí. Lo calentar es tóxico. Claro, y la realidad es, mucha gente me dice, bueno, yo lo suelto y después le pongo una pintura y queda protegido. Pero si el perfil te viene de fábrica con una protección, ¿por qué la vas a levantar? No, es ilógico. Encima después lo vas a pintar y esa pintura no tenés garantía de que se va a sostener en el tiempo, ¿sí? Y el día de mañana, el lugar donde yo necesito la mayor estabilidad, que es en las uniones, van a estar desprotegidas, ¿sí? Vamos a lo siguiente. Hay dos formas de hacer entrepisos, entrepiso seco y entrepiso húmedo, ¿sí? Cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Cuando uno tiene que hacer una ampliación, la realidad es que un entrepiso seco es una de las mejores soluciones, porque son rápidos y son limpios. Consta básicamente de perfiles C, como viene en la estructura, y por sobre los perfiles se pone una placa de madera, o bien placas cementicias, pero teniendo en cuenta que en cada uno de los filos tiene que haber un perfil por debajo. ¿Cómo es esto? Esta placa acá tiene un apoyo, este perfil, pero acá está en el aire, ¿sí? Una placa cementicia, si va caminando por ahí, se va a romper, se va a rajar. Una placa de madera no, es más elástica, ¿sí? Entonces hay que tomarse el trabajo de poner pequeños pedacitos de PGU en cada una de las uniones, ¿sí? Para poner tornillos. Es incómodo, ¿sí? Y la realidad es que poniendo madera, más probable que se haga más rápido, ¿sí? Probablemente más económico, teniendo en cuenta la cantidad de horas que uno va a estar cortando pedacitos de PGU para cada una de las uniones. Puede ser que se coloque fibra de cemento en una placa cementicial en caso de hacer un hormigón pobre. Sí, sí, sí. Ahí, si bien se puede poner, pero poner una placa cementicia por sobre un hormigón pobre, uno podría también hacer una carpeta niveladora, ¿sí? Exacto. Esto se le pone una placa y después ya esto está preparado para poner una terminación. Alfombra, piso flotante, ¿sí? Si uno pusiese un cerámico, ahí sí sería un poco más complicado porque necesitamos que las placas estén bien rígidas y que tengan una muy buena base. Si no, los cerámicos se van a empezar a mover, se van a empezar a despegar, ¿sí? Este es el otro, el entrepiso húmedo. Genera un poco más de trastorno esto, porque empezamos a meter obra húmeda, ¿sí? Y una de las virtudes del sistema steel frame, que es un sistema limpio, lo empezamos a ensuciar con este tipo de cosas. No ensuciarlo para mal, pero la realidad es que uno sobre la estructura tiene que poner una chapa ondulada que funcione como encofrado, ¿sí? Por sobre ese encofrado hay que hacer un hormigón pobre con una malla electrosoldada, eso ya lleva 5 centímetros. Por sobre eso hay que poner una carpeta niveladora y luego en la carpeta niveladora la terminación. El uso de esto para sacarlo mucho más importante que Claro, el entrepiso húmedo se puede llegar a utilizar tranquilamente cuando hablamos de si yo quiero hacer una cubierta al exterior plana. Una losa, se va a tener que utilizar esto, ¿sí? Exacto, también una losa radiante hace falta este sistema. ¿Cuál es el tema? En el otro dijimos que con una placa ya estaba listo, o sea, el perfil más 15 milímetros, supongamos. Acá ya estamos hablando del perfil, más la chapa que tendrán 5 centímetros en el sinusoide, más un pobre de 5 centímetros, más carpeta niveladora, más terminación. Ya estamos sacando 10 centímetros con todo ese paquete, ¿sí? Por lo general los entrepisos se hacen en lugares donde tengo una altura como para poder meter un entrepiso, pero no para perderme toda la altura en lo que es ese paquete, ¿sí? Con lo cual a veces esos centímetros cuentan. Vamos a la siguiente. Eso es con lo que... Esto en lo que respecta a entrepisos, ¿sí? Las cubiertas tienen una situación, una lógica muy parecida a lo que es una estructura de madera, ¿sí? Donde vamos a ver una cabreada
que en vez de hacerla con madera encastrada, se va a hacer con PGC siempre, alma con alma. Por sobre eso vamos a poner unos PGC u omega, acá sí se pueden utilizar omegas, en la parte superior que van a funcionar como clavaderas, y en la parte inferior de la cabreada que van a hacer que las cabreadas no se muevan. A la hora de colocarlos, ¿sí? Las cabreadas pueden empezar a moverse o pueden quedar torcidas, ¿sí? Poniendo estos perfiles, las cabreadas van a quedar tal cual donde deben estar, ¿sí? Funcionan como reglas, se mantienen fijos, ¿sí? Y evita también que se muevan, ¿sí? Vamos a la siguiente. Vamos a las ventajas, ¿sí? Ya pasamos la parte técnica, vamos a las ventajas. Rápido y económico. Reduce el plazo de ejecución de obra un 30%. Tengan en cuenta, ustedes tienen que construir una casa. En construcción tradicional tardarán 6 meses, acá tardan 2. ¿Sí? Mucha gente dice, bueno, pero la verdad el tiempo me es distinto. Hay mucha gente que está construyendo su casa mientras alquila. Si uno le dice, bueno, vas a estar, en vez de pagar 6 meses de alquiler mientras estás construyendo, en 2 meses ya te vas a vivir a tu casa, hay mucha gente que lo toma por ese lado, ¿sí? Por la rapidez. ¿Sí? Son 4 meses menos de alquiler que la persona va a estar pagando. O bien, vamos a un extremo, Tierra del Fuego. En invierno no se puede construir nada. Hay vedas en donde está prohibida la construcción, ¿sí? Porque el clima es muy agresivo. Con lo cual, los pocos meses de calor hay que aprovecharlos hasta el último minuto de sol, ¿sí? Y este sistema funciona. Por eso en el sur está tan bien instaurado, está bien instalado este sistema, ¿sí? Porque tiene muchas ventajas en cuanto a materia de tiempo. Ya vamos directamente, por ejemplo, esta casa terminada. Uno la ve y no dice, ah, esto está hecho en steel frame, esto es feo, es hueco. No. Las terminaciones no tienen nada que envidiarles al sistema tradicional, ¿sí? Y rompemos con el esquema de, ¿esto es una prefabricada? Si usted me dice que eso es una prefabricada, prefiero vivir en esta prefabricada. Yo, ustedes no sé, lo dejo a su criterio. Vamos a lo siguiente. Flexible. Las estructuras de steel frame se ponen en un módulo, o sea, los PGC se ponen con una separación de 40 a 60 centímetros el uno del otro, ¿sí? Eso no significa que mi casa va a ser un múltiplo, o sea, cada habitación va a ser múltiplo de 40 o de 60, ¿sí? Puedo hacer la medida que quiera y el último perfil va a tener una modulación distinta, pero no hay problema, ¿sí? No hay modulación. No limita la creatividad del proyectista. Ahora, dentro de unas diapositivas, vamos a ver obras en donde, si yo no les digo que está hecho en steel frame, van a pasarse como construcciones normales o tradicionales, ¿sí? Racionalizado. Este es uno de los puntos que más me interesa hacer hincapié. En una construcción tradicional, levanto la pared. Después viene una persona que pone las fajas para preparar el revoque. Después viene el electricista y te rompe la pared para pasar los caños, ¿sí? Después viene otro que dice, bueno, el gasista me rompió la pared. ¿Quién lo tapa? El gasista no se va a hacer cargo, ¿sí? Van a tener que pagarle un albañil para que lo tape. Son horas que uno va a tener que pagar de su bolsillo para poder arreglar algo que ya se construyó, ¿sí? O peor, el albañil estaba muy apurado y ya ahí revocó todo. Y bueno, rompemos el revoque, ponemos un caño y después volvemos a tapar. Y si uno lo piensa, o sea, construyo algo para romperlo y después taparlo. Es ilógico eso, ¿no? Cuando uno lo piensa así, simplemente dice, pará, yo estoy rompiendo algo que construí o armé hace un mes. Es ilógico, ¿sí? Esto evita las vueltas atrás, porque la estructura queda completamente a la vista y mientras yo estoy emplacando por la parte exterior, o el símil estoy revocando en la parte exterior si fuese tradicional, en el interior puede estar el gasista, el electricista y el plomero al mismo tiempo trabajando en distintas partes de la obra, ¿sí? Y no, acá no vemos que se rompa nada, ¿sí? Aprovechamos las mismas perforaciones de los perfiles. Mayor confort y ahorro energético. Esto en el sur se siente, ¿sí? Y acá también se puede llegar a sentir, y en provincia de Buenos Aires también. Estos perfiles o esta estructura permite que quede el interior del panel completamente hueco, dejando vías libres para poder poner o lana de vidrio, waterpor o espuma proyectada, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Supongamos, vamos a hacer una comparativa y
Acá hablamos de la ley 13.059, que es una ley que hay en Buenos Aires vigente, en la cual todo muro que uno construya de ahora en adelante tiene que tener un coeficiente de aislación térmica. O sea, el muro tiene que lograr resistir o evitar que salga el calor que hay en el interior de la casa en el caso de que sea invierno, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una construcción tradicional y tengo que calefaccionarlo, tengo que poner la estufa al máximo todo el día, con estas construcciones pongo la estufa al mínimo unas horas al día y ya se contiene el calor en el interior. Vamos a hacer una comparativa y ahora vamos a ver un coeficiente, que es el coeficiente K. No tiene ninguna relación, ya nos atajamos. No hay ninguna relación con política. El coeficiente K es qué grado de aislación tiene un muro, ¿sí? Cuanto mayor es el número, menor aislante es, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Vamos a la siguiente. Bloque de hormigón con un revoque, ¿sí? Tiene un coeficiente de aislación de 2,63. Vamos a la siguiente. Bloque portante, revoque 1,46. Para que se den una idea, la ley 13.059 me dice que ese numerito tiene que ser menor a 1. Ya estamos mal. Con cualquiera de estas dos soluciones estamos mal, ¿sí? Vamos a la siguiente. 0,67. Está bien, ahí ya cumplimos con la ley, ya estamos bien con la norma. Pero ¿qué pasa? Tengo este bloque, 18 centímetros, revoques de 2 a 3, dependiendo de qué tan chueca esté la pared. Después tenemos que poner poliestireno o telgopor en la parte exterior que funcione como barrera, más la terminación en sí. ¿Cuánto se nos va? 30 centímetros. Fácil. Y tenemos un muro de 30 centímetros de espesor. En cambio, en el siguiente vamos a ver muro de steel frame, PGC de 100, más una placa de OSB, poliestireno en la parte exterior para mejorarla. Todo este paquete tendrá 12 centímetros, ¿sí? Estamos hablando de un coeficiente de aislación 0,38. No tenemos que agregarle nada a este sistema para que funcione, para que sirva y para que sea apto, ¿sí? Acá diremos, bueno, está bien, es un punto a favor. Tengamos en cuenta Tierra del Fuego, una vez más, 15 grados bajo cero. Imagínense, o sea, van a tener que poner una caldera dentro de la casa para que se mantenga calefaccionado, ¿sí? Y el gasto que lleva eso. Hay en muchos lugares donde incluso no hay gas natural, donde todavía se calefaccionan con garrafas. Bueno, vean o hagan la cuenta que, supongamos, una construcción tradicional pueden tener que tener la estufa prendida todo el día y van a hacer garrafas que van a gastar y gastar y gastar. Y en este caso, si uno pone mínimo, un rato ya se mantiene, ¿sí? Hacia la economía a futuro, mientras se utiliza la vivienda, ¿sí? Esa es otra forma también de vender, ¿sí? Tengan en cuenta de que el día de mañana ustedes se van a generar ese ahorro con la forma de vivir esta casa. Vamos a ver si menor impacto ambiental. Esto es más que nada para la cuestión de arquitectos que van siempre a la parte sustentable. Yo soy estudiante de arquitectura, así que voy también para ese lado. Perfil de acero es sumamente reciclable. Desarmo, saco las placas, se puede utilizar el mismo perfil para otra obra. O bien puedo fundirlo y generar nuevos perfiles, ¿sí? Es 100% reciclable y de hecho es uno de los pocos materiales en la construcción que es 100% reciclable. ¿Cómo se construye? La verdad es que van a hacer una casa en steel frame, pero la verdad no sé cómo. Primero y antes que nada, una buena ingeniería, ¿sí? Hay que saber qué es lo que hay que hacer. La diferencia de la construcción tradicional de decir, bueno, tiro unas vigas, levanto la pared y ya está, y va a quedar más o menos de 2,80 el dormitorio, 2,81, una falsita escuadra. Bueno, acá no, acá uno dice, quiero un dormitorio de 3 metros y va a tener 3 metros, porque los perfiles se cortan a medida, ¿sí? Y no hay revoques que van a terminar ensanchando o adelgazando la pared. La medida que uno dice es la medida que va a dar, ¿sí? Fabricamos paneles. No necesariamente lo tenemos que hacer en la obra. Esto es más que nada, ya también volvemos un poco a la parte técnica, a la parte de construcción. Acá vemos una obra en el sur, en donde también en pleno invierno la obra estaría parada. En cambio, se metían en talleres y construían los paneles adentro de un taller. Me ha pasado hace unos meses ir a una obra en Tandil, un barrio de 50 viviendas. Las 2 veces que fui, las 2 veces llovía. Terrible, hace un frío, porquería. Se hicieron un mini obrador, un galponcito, tenían una salamandra
tipos estaban en remera adentro armando paneles, ¿sí? Para una empresa constructora significa que tuve que pagar aportes, ¿sí? Tuve que pagar un montón de cosas para que la persona no trabaje. Acá la persona va a trabajar. Y ahí es donde se ajustan los tiempos a como deben ser, ¿sí? No dejamos el margen a que la madre naturaleza me diga podés construir o no podés construir, ¿sí? Construimos los paneles, los apilamos y los llevamos fácilmente a la obra, ¿sí? Siguiente. Armamos una platea, como bien les dije, platea de hormigón, teniendo bien en cuenta las dimensiones de la casa. Tengan en cuenta que esto va a ser el piso, va a ser la base, con lo cual una falsa escuadra en la platea va a terminar haciendo que un panel no quede bien escuadrado o bien quede bien escuadrado con una saliente de la platea, ¿sí? La precisión acá es importante, ¿sí? Y eso es una idea que mucha gente dice, bueno, la construcción tradicional, y si queda, va a quedar más o menos con la medida que uno quiere. Acá las cosas van a ser como ustedes quieren. ¿Por qué tenemos que adaptar? O sea, ¿por qué decir, bueno, el revoque me lo hizo un poquito más grueso y bueno, perdí centímetros? No tendría que ser así. Eso es una idea que viene y viene, ¿sí? Y con este sistema lo reemplazamos por completo. ¿Se puede construir sobre elevado, sobre pilote? Sí, se puede construir sobre pilotes, pero siempre cada panel tiene que tener un apoyo, ¿sí? Uno puede hacer unos pilotes y hacer unas vigas de encadenado por donde van a ser apoyados los paneles, ¿sí? ¿Voladizo? En voladizo también. Hay que tener en cuenta, como en todo, hay que hacer un cálculo, ¿sí? En el caso de voladizos, hay que tener en cuenta que la longitud que vuela el perfil, ¿sí? Un voladizo de 2 metros, voy a tener que tener 2 metros hacia adentro, ¿sí? Es una buena pregunta y es como para tenerlo en cuenta. Mucha gente dice, bueno, pongo el perfil, lo agarro con unos tornillos y otra cosa. No, ¿sí? Si 2 metros vuelan, 2 metros va a ir para adentro, ¿sí? Y bien atornillado para que no genere palanca, ¿sí? Esta es la... Sonora. ¿Tiene los paneles porque acá solamente está la luz sonora? La habitación sonora tiene, eso es dependiendo de cuánto uno quiera pagar, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de los hoteles, ¿sí? En un hotel lo que uno quiere es silencio, no quiere escuchar lo del vecino, eso es una regla. Y he ido a muchos hoteles en donde se construye con paneles, ¿sí? Con construcción en seco, y se pone doble emplacado a cada lado, ¿sí? De esa manera aísla acústicamente muy bien la habitación, ¿sí? Obviamente duplica el costo de placas. Por eso siempre digo, dependiendo cuánto uno quiera pagar, ¿sí? Otra cosa que también hay que tener en cuenta en la estación acústica es, en todo el perímetro del panel hay que colocar una banda acústica, que es una goma. Esa goma lo que hace es que evita que el panel vibre, por así decirlo, así como para que lo entiendan, ¿sí? Y para evitar que el sonido pase por mínimas hendiduras. Aunque no lo parezca, por ahí, por esas juntas, pasa mucho sonido, ¿sí? Una simple goma lo evita eso, ¿sí? Siguiente. Montaje de la estructura. 4 personas pueden montar una casa entera, 2 personas pueden montar una casa entera, ¿sí? Planta baja, de hecho acá vemos, acá vemos por ejemplo unas cruces. Como bien me decías, esas cruces están hechas para que el panel no se deforme mientras lo coloco. Una vez que está colocado, lo saco, ¿sí? Son solo para que no se deformen en el movimiento de la obra, ¿sí? Se empieza a montar panel por panel, así, no hay más lógica que esto. Siguiente. Rigidización con placas, ¿sí? Las placas siempre tienen que estar trabadas, o sea, no hay que tener continuidad de juntas, ¿sí? Siguiente. Aislación térmica, ¿sí? Las instalaciones, lo anterior es eso, lana de vidrio, film de polietileno en el lado interior para evitar la condensación, ¿sí? En el lado exterior es todo ese sándwich o ese paquete que vieron en el panel que hay en el stand, ¿sí? Siguiente. Aislaciones hidrófugas y el viento, el tieback, ¿sí? El tieback es el equivalente a la construcción tradicional a la cerecita, ¿sí? En vez de hacer una mezcla que me protege del acceso del agua al interior de la casa, acá utilizamos una membrana, un papel, ¿sí? Uno le dice papel medio despectivo, pero la realidad es que tiene una tecnología o tiene una trama la cual no permite que entre agua, permite que salga vapor de agua, ¿sí? Trabaja de las dos formas, ¿sí?
estos paneles al ser huecos pueden llegar a condensar agua en el exterior, ¿sí? Si uno no tiene una forma de sacar esa agua, va a terminar mojando la lana de vidrio y la va a terminar afectando, ¿sí? De esta manera, la misma barrera permite que salga el vapor. Siguiente. Perdón. Sí. ¿Cómo se fija el tieback sobre la placa? El tieback se puede... ¿Adhesivo? No. Con ganchitos, tipo engrapadora. ¿Engrapadora? Sí, las industriales, o sea, no las... pero se utilizan esas. Otra pregunta. Con respecto a cuando vos hablaste un poquito más anterior a esto, ya, digamos, hacemos la platea, traes la estructura. ¿Cómo fijas la estructura a la platea? Para hacer una primera fijación podemos utilizar tornillos, pero es provisorio, como los mismos flejes para que no pierdan la escuadra de los paneles. Después se utilizan los anclajes, que son lo que vimos al principio, ¿sí? Recuerden, en cada encuentro de panel, un anclaje mínimo, ¿sí? Eso va según cálculo. ¿Ok? Vamos con los errores. Sí, perdón. Tenemos un entrepiso, ¿cómo hacemos? Y colocar dos columnas en los extremos. De esa manera nos aseguramos que lo que nosotros vamos a hacer es independiente a lo que existe, ¿sí? Después otra variante, pero ya es un poco más sucia, es rompo la pared, llevo un encadenado y sobre ese encadenado apoyo los perfiles, ¿sí? La tercera variante, que es la que no recomendamos definitivamente, es poner un ángulo, ¿sí? Una chapa, un perfil ángulo, laminado en caliente, este es una chapa negra, ¿sí? Lo atornillamos a la pared y por sobre eso colocamos los perfiles. Eso no nos da garantía porque no sabemos el estado de la pared donde nosotros vamos a hacer el entrepiso, ¿sí? Nada nos dice que esté hecho con ladrillos que estén cosidos de más, ¿sí? Que al mínimo golpe o a la mínima perforación se estalla, ¿sí? Estamos sosteniendo, de hecho, la mayoría de los entrepisos que han colapsado steel frame, de hecho pasó hace unos años en un boliche que cayó un entrepiso, la realidad es que la estructura no se cayó, lo que se cayó o lo que colapsó fue el agarre que tenía ese perfil ángulo a la pared y funciona como un efecto costura. Sale el primer tornillo y salen todos, ¿sí? Eso no lo recomendamos ya nosotros. No, en un momento lo planteamos, pero como no tenemos garantías de cómo es la pared donde vamos a hacerlo, no se puede hacer. Se puede hacer, pero yo no lo haría, ¿sí? Se haría un encadenado perimetral, digamos, ahí sí. Claro, ahí si hay un encadenado, sí. El tema es que ya implica hacer un encadenado o depender de que haya un encadenado existente. También mucha gente me preguntaba hoy es, quiero hacer una ampliación en planta alta, ¿sí? ¿Puedo poner ya directamente sobre la carga esta estructura? No, ¿sí? La estructura siempre tiene que estar agarrada a una estructura. La carga o la pared que va perimetral no es estructura, ¿sí? Hay que sacar eso e ir directamente a la losa o bien hacer un encadenado por todo el perímetro, ¿sí? Pero nunca sobre los ladrillos, porque el ladrillo no trabaja a tracción, ¿sí? El anclaje, por más que uno ponga el anclaje, no va a tener el agarre que tiene el hormigón, ¿sí? Nada más, sí. Sí, pero si yo hice el techo con este sistema, con el steel framing, y hago la planta alta, ¿cómo hago? Supongamos, tenés una losa en la planta alta. Claro, Sí. tengo el techo de planta baja con, con este sistema, con el steel framing, y quiero hacer la planta alta. Tenés la cubierta plana hecha con steel frame. Claro. En losa no, con perfiles. Bueno, ahí hay que tener en cuenta que esta estructura, por lo general, la dimensiona teniendo en cuenta que va a ser una terraza o va a ser una losa en sí, ¿sí? Si uno le empieza a apoyar paneles arriba, hay que cerciorarse de que los perfiles que haya sean los que van a soportar la carga, ¿sí? Cuando se vincula, ¿viste cuando mostré el entrepiso, la estructura alineada? Sobre los mismos perfiles del entrepiso, poner el panel, va a tener que los montantes van a coincidir con los perfiles del entrepiso. En el caso de que no se pueda, se hace una viga tubo, ¿sí? Ahí vos me decís hacer una ampliación sobre una obra de steel frame ya existente. Se puede hacer, no hay problema, y de hecho es más fácil, porque te evitas anclajes químicos, lo empezás a atornillar, ahí sí lo atornillás, porque ya lo estás agarrando a una estructura en sí, y todo empieza a trabajar de manera conjunta, ¿sí? Vamos a la parte de errores usuales, ¿sí?
Mucha gente dice, bueno, son perfiles. Al igual que en la construcción de seco, si yo corto un perfil no pasa nada. Acá si cortamos un perfil estamos debilitando la estructura, ¿sí? Acá nos pasó, por ejemplo, un gasista que cortó primero en forma cuadrada, ¿sí? Y lo hizo pegado a lo que es el ala. O bien acá, justo un encuentro de paneles en donde no podía pasar los caños, entonces cortó todo. Dale que va y paso los caños y otra cosa. Esto está mal. A ver, no somos magos, ¿sí? Y hay veces que no se va a poder colocar el caño de forma perfecta. O sea, ¿se pueden hacer estos cortes? Sí, pero después tapémoslo, muchachos, ¿sí? Pongamos un refuerzo acá, pongamos un pedazo, un recorte de PGU incluso, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es reemplazamos la chapa que cortamos por una nueva, ¿sí? Reemplacémoslo, pero no lo dejemos así. De hecho, cuando fui, o sea, no, algunas ya las emplacaron, no, bueno, no, ¿sí? Porque estamos sacando un pedazo de estructura, ¿sí? Vamos a la siguiente. Tragedia. La platea es la base de la casa. No podemos romper la platea. Y si la rompemos, tapémosla. Acá vemos un panel y como iban a pasar el caño del cloacal, rompieron todo. Rompieron todo y de hecho estos dos perfiles seguramente son de un refuerzo. Están apoyando en el aire, ¿sí? Un duende mágico lo sostiene ahí y hace que no se caiga, ¿sí? Una vez más, ahora no pasa nada, pero cuando ya se emplaque todo se va a empezar a fisurar, va a empezar a tener problemas. ¿Y qué estamos viendo acá? Puse la varilla, puse el anclaje químico, todo, pero no puse pieza de anclaje. Tiremos plata. La realidad es que eso no sirve para nada, ¿sí? Ponerlo así o no ponerlo es lo mismo, ¿sí? Siempre tiene que haber piezas de anclaje. Acá lo que había pasado era que los anclajes no habían llegado. Entonces, bueno, vamos a seguir continuando, hacemos el agujero y después terminaron poniendo nuevos anclajes químicos, gastaron más plata, ¿sí? Por no tener un poquito de paciencia, ¿sí? Siguiente. Los vínculos en una cabreada hay que hacerlo lo más completos posible. ¿A qué voy con esto? Acá vemos un PGC y otro PGC. ¿Cómo están vinculados acá? Por una puntita y con un tornillo, porque es lo único que me entra en ese pedacito, ¿sí? Los vínculos o los nudos en una cabreada hay que hacerlo con 5 tornillos, mínimo, ¿sí? O sea, acá capaz me entran 2 tornillos, pero lo lógico hubiese sido que este PGC continúe hasta abajo de todo, ¿sí? Ahí ya tengo superficie suficiente como para poder poner 5 tornillos. Ahí no, ¿ok? Vamos a la siguiente. La estructura funciona alineada. Perfiles de panel superior con entrepiso y perfiles de panel inferior. Acá apoyaron una cabreada sobre la nada, se deformó todo el perfil, metieron un tornillo muy pegado al borde, ¿sí? Eso también, ponerlo lo más centrado que se pueda el tornillo, ¿sí? Acá no hay estructura alineada que valga. ¿Se puede hacer esto? Se puede, pero hay que poner una viga, ¿sí? Porque si no acá este perfil va a empezar a deformarse de forma incorrecta, ¿sí? Siempre estructura alineada. Vamos a la siguiente. Acá el muchacho puso un dintel, ¿sí? La verdad que está bien, hizo un dintel. Ahora, ¿sobre qué está apoyado este dintel? Sobre 2 pedacitos de chapa de este lado, 2 pedacitos de chapa del otro lado y acá lo mismo. Supongamos que yo acá voy a poner un entrepiso, ¿sí? Yo estoy apoyando el entrepiso sobre este dintel, muy bien, y ese dintel lo está soportando 8 tornillos. No sé, 8 tornillos es poco. De hecho, tendría que tener una pata en sí esto, ¿sí? Que pongan la cama del otro lado. Claro. Una vez más, ¿se va a caer? Capaz no, porque capaz pone una cabreada, ¿sí? Que no tiene tanta carga y no va a sacrificarlo. Pero esa ventana se van a romper los vidrios, no va a abrir, la puerta va a tener que darle una patada voladora para que cierre. Hay un montón de conflictos más allá de ir al tremebundo. La siguiente foto es la foto fuerte, es con lo que nosotros siempre queremos traumar, así que vamos a la siguiente foto. Catástrofe, ¿sí? Esto nos han enviado esta noticia, fue de hace 3 meses o 4.
una casa en el sur, se cayó. ¿Sí? Este muchacho era un... Estaba terminado. De hecho había gente viviendo adentro. Había gente viviendo. Este muchacho era un instalador de placas de yeso que dijo, bueno, voy a hacer mi casa con este sistema, sin tener conocimiento. ¿Sí? Cuando vemos con mi jefe esto, digamos, bueno, ¿qué pasó? Y empezamos a ver la foto un poco más detalladamente. Primero, ¿ustedes ven en algún lugar de la foto una cruz de San Andrés o placas de madera que rigidicen la estructura? No, ni siquiera hay pedazos. O sea, no salió la carretera, es raro. No rigidizó. Esta casa estaba entre relevo. Los vientos ahí son fuertes. ¿Sí? No rigidizó. Después, acá vemos un vano. ¿Hay un dintel arriba? No. No se cayó por esa falta de dintel. Pero ahí pudo haber habido otro problema. ¿Sí? La modulación. Estos perfiles se ponen cada 40 o 60 centímetros. Esto, si bien está de lejos y la perspectiva nos puede fallar o algo, pero acá no hay ni 40 ni 60 centímetros. 1 metro. ¿Sí? Todas estas sumatorias de errores llevaron a que esta persona pierda la casa. Nosotros teníamos nuestras dudas al ver si era... en una página donde converso con gente del sur, sí. Hay uno de ahí que dice que son perfiles de burro. O sea, bueno, hay... o sea, el problema fue grande más que nada por eso. Claro, o sea, el espesor de perfil no logra soportar las cargas. No ¿sí? era el perfil de steel frame, era nosotros, de driver. cuando vimos esta foto, tratábamos de ver si tenía algún boleteado o alguna marca que nos diga que eran perfiles de drywall y no de steel frame. La verdad no las encontramos, pero hemos visto muchos lugares donde hacen paredes para el exterior con perfiles livianos. ¿Sí? Eso está mal. ¿Sí? Está mal. Vamos a traumarlo. Mal. Feo. Mal. ¿Sí? Así que lo que uno puede decir, bueno, me ahorro unos pesos poniendo una separación de perfiles de 1 metro, puede desencadenar en esto. ¿Sí? Y lamentablemente este es uno de los mayores enemigos con los cuales luchamos los que promocionamos el steel frame. ¿Sí? La mano de obra poco calificada que hay. Mucha gente dice, bueno, yo hago tabiques interiores, esto debe ser lo mismo. Y no es lo mismo. Ya ustedes ya saben de la existencia de un anclaje, de una viga de tel, de una placa que tiene que rigidizar la estructura. Mucha de esta gente se tira a hacer esto sin saber eso. ¿Sí? Y con este mínimo conocimiento al menos ya tienen algunos conceptos que ellos no tienen. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Y cambiamos de tema, rotundamente. Viviendas en steel frame. ¿Sí? Acá vemos una vivienda en la cual el arquitecto, esta es la casa de un arquitecto, ¿te gusta el ladrillo a la vista? ¿Se puede revestir una casa con ladrillo a la vista? Sí, se puede, no hay ningún problema, no hay limitaciones. El ladrillo funciona como una terminación en este caso. ¿Sí? La estructura, perfiles de acero, todo el proceso de rigidizarlo, ¿sí? Poner el tieback y luego la terminación. La casamenticia, ladrillo, lo que uno quisiese. Siguiente. En el caso del ladrillo, sí. el ladrillo, ¿tenés que poner placas cementicias para que agarre el ladrillo sí o sí? ¿O no? ¿Cómo si no lo podés, para poder poner adherirlo, digamos? Cuando uno hace una pared en construcción tradicional, sí. Un muro doble con una cámara de aire, ¿sí? Utiliza un hierro dulce como anclaje entre ambas paredes. ¿Sí? O sea, tengo algo de conocimiento de obra y de hecho he visto que se dejan pelos, ¿sí? De esa forma se vinculan los dos paneles para que no queden independizados. En este caso, lo que se utilizan son unas piezas en forma de L, ¿sí? Que lo que hace es, va en lo que es la junta del ladrillo y la otra cara va paralelo a la placa de madera, ¿sí? Y eso se atornilla, ¿sí? Pero hay que atornillarlo al perfil exacto, ¿sí? No hay que atornillar esos ángulos a la placa de madera, porque la estructura en sí es el perfil de acero galvanizado. ¿Sí? Sí. ¿Se puede utilizar en arco? ¿Tiene? O sea, eso... Quiero dar una forma diferente. En este caso estamos hablando de modulaciones cuadradas, cúbicas. Eso significaría arquear un perfil. O sea, eso es lo que usted me está... No. Lamentablemente no. ¿Sí? Uno podría llegar a hacer un reticulado, todo segmentado, pero no lo he visto nunca. Lo que sí he visto, por ejemplo, es
¿Ven lo que es arquitectura colonial? Lo que son los frentes que tienen ese arco arriba, ¿sí? Eso sí se puede hacer y lo he visto. Es el PGU cortado, generando la curvatura que uno desee, y los PGC van agarrando a la altura que van, ¿sí? Después se reviste con placa cementícia, bueno, todos los herramientas, la placa cementícia, y queda como si fuese una casa colonial, ¿sí? Pero eso es más un tema de decoración o de detalle que una cuestión estructural. Pero arriba de la cementería es lo mismo, ¿no? No, o sea, si fuese un panel curvo, y habría que curvar el PGU, habría que cortar el PGU y hacer un facetado, y después que la placa acompañe, ¿sí? Pero curvo en el otro sentido, que era lo que yo había interpretado, no, ¿sí? No hace falta cortarlo, yo soy metalúrgico y yo lo hago redondo. ¿Curvas el perfil? Ahora, sí, el perfil C. Decime cómo. Bueno, es buena, ¿sí? No sé, la verdad que yo no me lo imagino, ¿sí? En general hay estructuras como los puentes, así que son Sí. perfil C y nosotros no nos piden que tenga un radio. Pero pregunto, ¿son perfiles galvanizados, perfiles laminados en caliente? Sí. ¿Ambos? Ah, mira vos. Bueno, yo no lo sabía, aprendí algo. Es bueno, es bueno. Está en Córdoba, viejo. Ah, vamos. Aclaremos, yo no soy porteño, yo soy de provincia de Buenos Aires, de capital no. Yo ahí vamos a estar. No, es una ofensa, no. Los porteños. ¿Había una pregunta por acá? Ahí en la casa esa que lo había mostrado de Daniel Luis, Sí. me pareció que la estructura tenía todo ese. Se pueden hacer los paneles en doble altura, ¿sí? Lo que vos me decís, sí, ¿se puede hacer un panel de 6 metros de alto? Sí. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que poner unos refuerzos en el medio para evitar que los perfiles se pandeen. Se hace con el mismo fleje, a ver si captaron la onda de la Cruz de San Andrés, lo vas a interpretar. Tengo el panel, agarro el mismo fleje, pero lo pongo en sentido horizontal, atornillado en cada uno de los perfiles. De esa forma divido lo que es la altura total en alturas o longitudes menores y evito que se pandee el perfil, ¿sí? Se pueden hacer. Ahí ya ese panel se hizo en doble altura porque probablemente había un vacío ahí, ¿sí? Si vos me preguntás, tengo que poner un entrepiso en el medio y hago un panel de planta baja, entrepiso, panel de planta alta. El piso de abajo también se pone. Exacto, ahí va. No quería llenarlos con esos términos, pero así. En zonas montañosas, Sí. zonas de vientos considerables. Sí. Podemos una estructura permanente framing y debido al peso, muchas veces incide mucho sobre la misma estructura que cualquiera debilitar o llevar. Puede ser considerable que se pueda realizar un entrepiso para generar un peso un poco mayor. Sí, se puede. La realidad es que vos lo que me estás planteando es poner algo pesado para que se quede un poco mejor. Sí. La otra realidad es que uno puede reemplazar ese contrapiso un poco más pesado con más anclajes. Eso va siempre conforme al proyecto, ¿sí? Tal vez en ese caso que vos me decís, donde hay mucha succión, ¿sí? Y va a tender a elevarse la vivienda, tal vez tengo que poner en vez de cada encuentro un anclaje, tengo que poner uno en cada encuentro y uno en el medio, o dos. La otra puede ser, sé que en Chile a este sistema cuando se lo quiere darle una sensación mucho mayor es hacerle un revoque plástico, arriba se le pone una malla antisísmica y se castiga ese revoque, se lo deja y entonces ya se necesita. Bueno, pero eso se hace para que la terminación en sí no sufra quebraduras debido a los movimientos de los sesgos, ¿sí? Uno puede poner una placa cementicia, probablemente con un terremoto se te marquen las juntas, o incluso cuando sea en el mismo, sin terremoto, se puede llegar a marcar porque no se coloca de forma correcta, ¿sí? Lo que se puede hacer es este revestimiento elastoplástico, ¿sí? Con una malla, una capa base y una capa de terminación, ¿sí? Donde trabaja de forma más en conjunto todo. Pero es más que nada no para que tenga más estabilidad, sino para que no se vean las rajaduras posibles, ¿sí? Se puede hacer en cualquier lado, no solo en zonas con actividad sísmica, ¿sí?
De hecho, nosotros en la planta, todo el perímetro está hecho de esa forma. ¿Sí? Son distintas terminaciones y distintas texturas. Con seguridad también. Sí, no sé si seguridad, o sea, yo lo estoy pensando en este momento, yo siempre trato de razonar todo en el momento, no vengo con oraciones armadas y como trato de pensarlo y yo pienso que más para un lado estético, ¿sí? Que por una cuestión de seguridad. Ahora, si vos me decís, bueno, si hay un terremoto, la placa se quiebra, se puede desprender un pedazo, bueno, ahí sí te entiendo. Ahí sí voy por el lado de la seguridad. ¿Sí? En un panel que tenga, como si fuera esa pared que tiene 4 o 5 metros, Sí. una columna en cada esquina y en el medio, cada cuánto. Los perfiles. No. La columna es un concepto que uno trae de la construcción tradicional. Acá lo que hace de columna es cada uno de los PGC. Exacto. Yo cuando uno dice 6 metros. PGC cada 60 o cada 40 y esas son las columnas. El tema es que en vez de poner dos columnas inmensas en cada extremo, vas a poner una columna chiquitita cada 40 o 60 centímetros. ¿Sí? Eso también es lo que lo hace bueno a la hora de zonas de actividad sísmica. Si a dos columnas con una viga le sacás una columna, le sacaste el 50% de sustento. Acá con un terremoto se puede sacrificar un perfil, pero hay 30 alrededor que lo van a resistir la estructura, ¿sí? Sin costar mayor. Otra cosa, uno cuando se arma así, los paneles, no sé si se puede. Esto lleva acá. No, eso, o sea, eso puede llegar a moverse por distintos factores. No tanto por la estructura, uno sí sería la estructura que es, supongamos le dice cada 60, ¿sí? PGC cada 60. Y puso una placa extremadamente fina, placa cementicia, no sé, la más fina que haya en el mercado. 5. De 5. Y probablemente si me apoyo algo voy a sentirlo, ¿sí? ¿Hay que ponerle travesaño o solamente siempre No. Si uno tiene que poner eso es porque definitivamente está equivocado, o en la modulación o en la terminación que uno va a poner. Pero no se debe poner, ¿ok? No se debería poner. Sí. Digamos que es lo atípico de la construcción, el tema de cortar perfil. Sí. Puede decir que cuando se suelda, perdemos el rendimiento, ¿cierto? Sí. Al trabajarlo, al trabajar, se genera, digamos, una situación, no podemos perder, digamos, el rendimiento. No, ahí cuando vos me decís si lo doblo de más, ¿se podría llegar a comprometer la estructura? ¿Algo así sería la pregunta? Digamos, el rendimiento, digamos... No, yo pienso que... No. Porque en definitiva, si bien una parte va a tender a estirarse, a flexionar y otra parte a comprimirse, el recubrimiento no vas a doblar, ¿sí? O sea, se entiende que el perfil, o sea, no vas a hacer una curva extremadamente cerrada, ¿sí? Pierde estabilidad el perfil como uno curva los PGU nada más, que no tienen una cuestión estructural, sino que son los PGC, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien. Vamos a ir cerrando ya con esto, terminamos de ver estas obras. Estamos bien. Una última pregunta. Sí, cómo no. Los costos o la diferencia que tenés con un sistema tradicional, ¿cuáles son aproximadamente? Vamos a la pregunta. Mucha gente me dice, y esto tiene que salir 2 pesos. No. La diferencia de costos ronda aproximadamente entre un 5 y un 10% menos a una construcción tradicional. Uno puede llegar a decir, ¿es poco? La verdad que si me dicen que es poco porque la charla no sirvió, porque la idea de mostrar todas las ventajas es como para evidenciar que es mucho mejor que la construcción tradicional. E incluso un 5% más barato, ¿sí? O aunque esté el mismo costo, las prestaciones de esta casa son mejores, ¿sí? Ya sea a la hora de la construcción en sí o cuando ya sea mientras se habite la casa, ¿sí? Los costos ahí de ese 10% generan diferencia. De hecho, también una obra tradicional 6 meses, una obra en steel frame 2 meses. Esos 4 meses vos pagaste inflación, ¿sí? La bolsa de cemento que compraste el primer mes, con esa misma plata no vas a poder comprar una bolsa de cemento al final de la obra, ¿sí? Cuando achicás los márgenes de tiempo de construcción, la inflación que vos vas a tener que absorber es mucho menor.
a la hora de construir, esto puede llegar a ser. ¿Sí? ¿Cómo hace para no necesitar ruido? Aislaciones sonoras. O se puede generar un cielo raso, fono absorbente, con placas especiales. ¿Sí? La realidad es que en ese caso el entrepiso húmedo es mucho mayor aislante acústico que el entrepiso seco, porque tiene un paquete un poco más grueso. ¿Sí? No se genera el golpe de taco que en un entrepiso seco se podría llegar a escuchar y retumbar. ¿Sí? Otra cosa que también ayuda mucho es en un entrepiso seco o en húmedo también, en lo que es los PGC, por sobre los PGC pongamos una banda de goma, una banda acústica. Y, claro, eso va a absorber la vibración. ¿Sí? Vamos ya con esto y ya terminamos así, ya estamos ahí ya casi en hora. Esta vivienda, construcción en la costa, alto nivel de salitre. Siempre que vamos a la costa hay que lavar el auto porque si no la sal te lo hace pelota. Estos perfiles en la costa están preparados para vivir 300 años, ¿sí? Hasta que empiecen a perder el movimiento de una forma significativa. Una vivienda que tenga 300 años de vida útil. Oh, está bien, el Coliseo en parte se mantiene todavía hace miles de años, bueno, pero digamos que esto tiene otras prestaciones, ¿sí? Esta casa, la siguiente foto vamos a ver, se hizo en módulos, se hizo cada una de las cajas en una planta, se llevaron los módulos completos y se iban apilando, ¿sí? Se puede llegar a este extremo, en donde yo adentro de una planta hago la casa casi terminada. De hecho, ya se montaban con carpinterías, todo, era cuestión de llegar, pintar y hacer algunos retoques, ¿sí? De esta forma, incluso instalaciones, o sea, dejar o los caños o tendidos y hacer últimos detalles o ajustes en el montaje total, ¿sí? Esto ya es ir a un extremo, hacer una casa completa en un taller y llevarla y colocarla en obra, pero como poder hacer se puede, ¿sí? ¿Sí? Terminaciones de todo tipo, en este caso se quería revestir con madera, estaban en el sur, con lo cual madera y piedra iban de la mano, se puede hacer, ¿sí? No tiene pinta de steel frame, porque una vez más, mucha gente dice el steel frame esto es prefabricado, esto no tiene apariencia de prefabricado. Ni siquiera madera. Ni siquiera madera, exacto, o sea, en este caso puede ser un siding o de madera original o puede ser un siding cementicio, ¿sí? Siguiente. Zonas de tanque, perdón. Zona de tanque de agua. Tanque de agua. ¿Cuál es la pregunta específicamente? O sea, yo quiero llevar un tanque. La estructura está capacitada para soportar los... Sí. Siempre hay que calcularlo. Siempre que se calcule, se puede hacer. ¿Sí? Una doble perfilería. Sí, o una perfilería tal vez un poco más gruesa, ¿sí? En todo ese panel que vaya hasta abajo. ¿Sí? Se puede variar la modulación. En vez vamos cada 40, va el tanque acá, ponemos cada 20 y hacemos. Sí, se puede. Y Para hacemos cuestiones muy una puntuales, viga, claro. O poner dos perfiles unidos. ¿Sí? Tal vez en vez de modularlo cada 20, poner en los extremos dos perfiles en vez de uno. ¿Sí? De esa forma ya estás duplicando el ancho de chapa en los extremos. Pero como poder hacer se puede. ¿Sí? Si se calcula, no necesitas poner más perfiles, sino tal vez variar el espesor. ¿Sí? Con respecto al fuego, Sí. ¿cómo, si se prende fuego, perdemos todo? ¿Se recupera? A ver. ¿Resiste el fuego? ¿Cómo? El acero no se lleva bien con el calor. O sea, es un flan y se deforma todo. Ahí la clave, de hecho, es una charla que tuve la semana pasada con unos clientes. Y ahí lo que determina es cómo cierro el panel. ¿Sí? Una placa de yeso es un F30. O sea, tiene una resistencia a llama de 30 minutos. O sea, yo voy a tener 30 minutos hasta que penetre la llama en la placa de yeso y llegue a la perfilería. 30 minutos. Hay tiempo. ¿Sí? Por el otro lado, dependiendo de las terminaciones, va a variar la resistencia. Si ponemos una placa resistente al fuego, placa de yeso resistente al fuego, F45, 45 minutos. Le ponemos una pintura mucho mejor. ¿Sí? En el interior del panel puede haber un incendio, puede haber un cortocircuito. La lana de vidrio es ignífuga, no va a propagar el fuego, con lo cual, hasta que llegue el fuego al interior, va a pasar un tiempo. ¿Sí? Los caños naranja, eso, son propagables llamas, ¿no? No tenés que poner naranja.
el caño de plástico propaga... O sea, una vez que se enciende el naranja ese verde, no para más. Ah, No, hay unos que son no propagantes, claro. hay Habría unos que que prohibirlo, no son eso. propagantes. Claro. Es un buen detalle. Eso ya... Porque están en el aire. Es bueno saberlo. O sea, están en el aire. O sea, están por ejemplo, naranja, meten el losa, todo abrigado ahí, armado. Claro. El cemento. En el caso de los paneles que están en el aire. Y ahí tiene aire sobra. Y de todas maneras me gusta siempre el caño. El chapa. No la chapa, sino el plástico rígido. El caño rígido no. Claro. Porque con el tiempo se pueden ir estirando, después cuando hay que cambiar es muy difícil. De hecho, yo tengo entendido que los flexibles solo se utilizan en cielorrasos, ¿sí? En lo que es paredes ya es como que se obliga a utilizar caño rígido. Ahí ya medio que estoy interriendo un poco porque no estoy muy seguro, pero me parece que es así, ¿sí? En el exterior, está bien. Bueno, o sea, según... Claro. Ah, ok. Bien. En el sur, viviendas en medio de la nieve, vamos pasando ya rápidamente, son obras terminadas. Bueno, para cómo comenzar a construir el steel frame. Capacitaciones. Uno tiene que ser consciente de cómo trabaja el sistema, ¿sí? Si no, va a pasar la triste casita en el sur, ¿sí? Sin conocimiento puede colapsar, ¿sí? Los cursos los dicta Consul Steel, ¿sí? Es una consultora que se dedica a hacer incluso proyectos de ingeniería, ¿sí? Hacen desde cómputos predimensionado para hacer alguna cotización para algún constructor que quiera vender el proyecto, o el cálculo completo con los planos en sí, el proyecto ejecutivo de lo que es la obra, ¿sí? A la consultora uno va con la planta de arquitectura, un anteproyecto, y ellos mismos lo adecúan a lo que es el steel frame. Ya teniendo en cuenta qué refuerzos tendrán que ir y demás cosas, ¿sí? Manual de procedimiento se baja de la página de Consul Steel. Cursos de mano de obra, y también da Consul Steel, ¿sí? Pero en los cursos de mano de obra uno realmente se da cuenta de cómo trabajar los perfiles, ¿sí? Son cursos de 5 días, en los cuales uno trabaja con los perfiles cortos. Después los cursos, el curso de mano de obra está costando 1.800 pesos. Uno dice, claro, es 5 días en la planta, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en nuestra planta, la planta de Barbieri, almuerzo incluido, unas medialunas a la mañana. Pero bueno, uno dice 1.800 pesos y es un billete, está bien, pero uno de estos cursos, uno recibe un diploma y un certificado de dirección de escuelas. ¿Sí? Es un curso que está homologado por la dirección de escuelas. Está estudiado el programa que se entrega ahí. Y la realidad es que si uno piensa vivir de esto, ¿sí? Es una inversión, 1.800 pesos, no es un gasto. Es dependiendo cómo uno lo piensa, ¿sí? Soporte técnico, bueno, a través de Consul. Nosotros decimos Consul porque son los que conocemos, ¿sí? Obviamente hay consultoras de ingeniería, gente que hace lo mismo que Consul, ¿sí? Estimación de estructura y todos los pasos, ¿sí? Y bueno, Barbieri, en el Parque Industrial de Almirante Brown, si quieren avisen, los invitamos a comer, ¿sí? Nosotros canalizamos todas las ventas a través de distribuidores, ¿sí? No hacemos venta directa por una cuestión de política comercial. No nos gusta pasar por arriba del distribuidor, ¿sí? Sí. De hecho, en el blog de Barbieri van a encontrar la pestaña de distribuidores y ahí van a ver todos los lugares donde pueden conseguir nuestros perfiles. En ISIP, por supuesto. Y después va a ver. ¿Sí? Muchas gracias. Espero no haber sido